Buenas tardes. Bueno, muchos de vosotros lo conocéis bastante mejor que yo y de muchos años a Manolo Monereo, que traemos hoy. El Frente Cívico trae hoy su último libro, de la crisis a la revolución democrática. Como lo conocéis tanto, pues yo voy a empezar hablando del libro y luego ya hablaremos de Manolo Monereo. Bueno, aparentemente el texto es una colección de artículos que van desde el 2008, una semana después del inicio de la crisis de la quiebra de Lehman Brothers, es el primero, hasta 2013. Sin embargo, no podemos entender este libro, yo no lo entiendo así, como un libro de artículos al uso en el que se van sucediendo cronológicamente y que se van tratando temas dispares, sino que es, para mí, un ensayo ordenado, con una idea y una progresión de la temática muy bien planeada a través de artículos que, entre otras cosas, por ese mismo sentido, no están ordenados cronológicamente, sino a través del contenido. Yo lo he dividido en 3 niveles, que creo que coinciden con lo que ha pensado Manolo y el editor del libro, el viejo topo, para hacerlo. El primer nivel es la situación del capitalismo global actual, el capitalismo mundial. Para Manolo aparece, cito textualmente, una transición sistémica de un capitalismo terminado en los 70, aquel que conocemos como el fordismo, el taylorismo, el keynesianismo, y un proyecto para definir un nuevo capitalismo a nivel mundial. Eso lo dice la página 19, la página 49 dice las relaciones transnacionales de la economía capitalista, de la economía mundo capitalista vive una mutación, una reordenación sistémica. Estas afirmaciones están basadas en muchos argumentos, yo voy a destacar 3. En primer lugar, la decadencia de la hegemonía estadounidense, lo analiza muy en profundidad, desde cómo se va sustituyendo el poder económico sobre un intento de reordenamiento militar, de ofensiva militar, argumentado con grandes teóricos desde Arrighi, Wallerstein, etc. Lo que pasa que es una decadencia a cámara lenta. Es una voladura, digamos, no es una voladura controlada del sistema económico, es una voladura incontrolada, es el derrumbe de un edificio, pero es como si lo estuviéramos viendo a cámara lenta, ¿no? En un momento cita que la decadencia del imperio británico tardó como 50 años hasta que cae. Claro, si está cayendo la hegemonía capitalista norteamericana, ¿hacia dónde se está yendo el polo imperialista principal? Pues, según Manolo Monereo, pero por ejemplo también según Arrighi, ¿no? Adam Smith en Pekín, se está trasladando hacia Asia, hacia China e India principalmente. A mí me resulta gracioso que todavía se utiliza el término, algunos de los que me conocen saben de la traducción que tengo en Asia, que se siga llamando de economía emergente a China cuando es ya la segunda economía mundial. Entonces, ¿cuándo va a terminar de emerger? ¿No? ¿Cuándo va a estar en la segunda? Bueno, el tercer argumento es otro término que se viene usando en los analistas en economía marxista en los últimos años, que es la financiarización, que es el poder cada vez mayor del capital ficticio, llamaría más, del capital financiero, sobre el resto de capitales, con varias características, una trasvase de renta desde las clases bajas, desde las clases explotadas, hacia las rentas más altas, ingeniería financiera, pérdida de plusvalía en el capital industrial, etcétera, etcétera. Esa es la primera fase, la situación del capitalismo mundial. La segunda fase, ya para ir concentrándonos hacia España, es la construcción de la Unión Europea. La tesis central, que yo creo, la que traduzco de Manolo, seguramente ahora me corregirá, es que
realmente la Unión Europea no se ha configurado dentro del capitalismo como un polo imperialista hacia afuera, sino que ha debilitado los Estados-nación dentro de la propia Unión Europea, y los más fuertes, particularmente Alemania, está devorando a los países más débiles. Y cuando estaba leyendo se me ocurrió la metáfora de un caníbal. Para mí el capitalismo es caníbal siempre. Un caníbal que en lugar de devorar a otros decide devorarse sus extremos, ¿no? Es como si cogieran las partes más débiles, los eslabones débiles, y se los comieran. Digamos, la tesis, otra de lo que implica esta tesis, es que antes o después el euro, por esta misma configuración del capitalismo dentro de la Unión Europea, de su formación como polo, reventará. Y el problema es qué salida tenemos. Y aquí es donde empiezan realmente los problemas. Al conocer el propio capitalismo y la propia configuración, cuál es la situación, y que esto antes o después va a desembocar en un desastre, pues está dando las condiciones para el renacimiento del fascismo, del eurofascismo. Quiero citar un fragmentito muy chiquitito. Yo no me voy a extender mucho más, que sé que el que hay que escuchar es él. Dice: ¿alguien se puede extrañar de que en un contexto así renazca el fascismo? El contexto así es este el que vivimos. Desposeer a las personas de sus derechos, condenar a las sociedades al desempleo, la precariedad y la pobreza, reducir las democracias realmente existentes a simples juegos electorales que nada deciden y someten a las instituciones representativas a una lógica de poder que considera la soberanía popular un molesto y peligroso estorbo en tiempos como los presentes. Países convertidos de facto en protectorados de unos poderes onímodos dirigidos por una Alemania invasora. Dos palabras para mí sobresalen: protectorado y soberanía popular. España ha sido convertida en un protectorado alemán y lo que hay que recuperar es la soberanía popular. Para no adelantar, tengo más escrito, pero para que el que hable sea Manolo, voy a decirlo muy mucho. En ese sentido, en ese proceso de recuperar la soberanía popular, las funciones del Estado y de la sociedad y de los ciudadanos en esta Europa y en esta España, es en el momento en el que nace el Frente Cívico. Y para intentar esta recuperación es para lo que estamos aquí. Aprovecho para decir que me recuerda que el 25 de mayo tendremos el primer encuentro provincial del Frente Cívico de la provincia de Jaén en el Hospital de Santiago en Úbeda a las 10:30. Solo leo otro fragmentito que es de él y ya lo dejo hablar. Dice, yo creo que resume muy bien lo que es el Frente Cívico. Dice: ahora de lo que se trata es de poner en marcha un nuevo discurso público al servicio de una estrategia de poderes sociales. Ni más, pero tampoco menos. Vayamos por partes. Nuevo discurso público. No hay que inventarse nada, solo hay que traducirlo a una propuesta política. El enemigo está claro: la plutocracia, el gobierno de los ricos con la complicidad de la clase política bipartidista más o menos imperfecta, es decir, con la burguesía vasca y catalana. El objetivo: una democracia de hombres y mujeres libres e iguales. Contenido: una economía al servicio de las necesidades básicas de las personas y en armoniosa relación con nuestro medio natural del que formamos parte. Medio y forma: poder constituyente. Método: la acción democrática. Sabéis que es fundador de Izquierda Unida, miembro del Consejo Federal, el director de la FIN, de la Fundación de Investigaciones Marxistas del 95 al 2000, miembro del Consejo de Redacción del Viejo Topo, etcétera, etcétera, etcétera. Manolo Romería. Cuando lo presentan así a uno, lo que al final uno piensa es que uno ya es mayor. Estoy casi a la vigilia de cumplir 63 años, el mes que viene, y obviamente cuando uno tiene tanto ex cosas, es que uno ya es muy mayor. Y efectivamente, todo lo que se trata es de intentar lo que es siempre la tarea de lo que debe ser la tarea de una persona en una sociedad como esta, ¿no? Que es intentar vivir lo que le queda a uno de vida con dignidad, sin desmerecer de lo que antes ha hecho e intentar mejorar lo que no ha hecho o ha hecho mal.
Algunos de las personas que están aquí han asistido a seminarios que yo he dado en el marco fundamentalmente de la agrupación del PC de Jaén, Dolores la Bella, de reuniones en Izquierda Unida de Jaén, seminarios haciendo un difícil oficio, el oficio de casante. Es el todo del mundo, después de la política. Decir aquello que Cassandra hacía bien, ¿no? Que es decir, lo que uno creía que iba a ocurrir. Y luego, lo que le pasaba a Cassandra, que es que nadie lo creía. En general, en España, muchas personas, no porque seamos muy listas, sino porque leemos, estudiamos, tenemos buenas juntas, etc., pues desde finales de los 90 sabíamos que esto no podía durar y que se estaba acumulando una gigantesca burbuja inmobiliaria financiera. Lo sabía la gente que tenía el valor de decirlo, y también lo sabían muchos de los institutos y muchos de la gente que estaban al servicio del poder. Y nadie quiso decirlo. Es más, lo decía que estaba atacando los intereses nacionales. Esas cosas llegó a decir los Zapateros una vez, ese extraordinario político español. En esa historia de hacer de Cassandra, una de las cosas a las que he dedicado una parte sustancial de mi vida en los últimos 10 años ha sido básicamente a analizar y a explicar la crisis que iba a venir. Y luego, cuando llegó, pues explicar cuál era su profundidad y hondura. Y ya he dicho, porque uno está en unos círculos de pensamiento y de acción donde desde hace ya muchos años se viene advirtiendo que esto no podía durar. Es cierto que cuando uno hace de profeta, algunas veces se equivoca. Y yo creía que la crisis del .com del 2002 era la crisis, y me equivoqué. Pero tardaron 6 años después, la crisis emergió con toda su fuerza, con la caída de Lehman Brothers. Que a nosotros lo que nos pareció mucho a nosotros es que había durado demasiado el tiempo antes de la crisis, porque pensábamos que desde hace tiempo se estaba incubando la crisis. Aquí aparece uno de los fenómenos más típicamente españoles y en este protectorado alemán que se ha convertido prácticamente en media Europa, la dictadura de los acreedores. Hemos vivido una extraña mezcla de sensaciones que todavía la opinión pública vive. Por un lado, la teoría aquella de que esto era una crisis pasajera, que ya se otean brotes verdes y que vamos a salir pronto de la crisis. Esa fue la primera. Eso lo defendió el gobierno de Zapatero con mucha fuerza. Y un segundo momento de ese análisis fue, yo lo he contado una vez aquí, cuando a Zapatero le advirtieron y le exigieron lo que tenía que hacer. Y si no lo hacía, iba a tener un durísimo castigo. De eso que se llaman los mercados, que no sabemos quién son, pero castigan. Ahí ocurrió, como suele ocurrir, un amargo despertar. De pronto la ciudadanía se dio cuenta que miles y miles de personas iban al paro y de pronto la ciudadanía se da cuenta que tenemos una crisis tan espantosa y tan pavorosa que prácticamente es como el inicio de una pesadilla.
debe de ser parte de la psicología del ser humano el que no puede uno vivir, sobre todo de sopetón, ante la emergencia de una pesadilla. Y entonces el ser humano lo que hace es buscar consoladores para esa pesadilla, buscar consuelos. Y la gente ha ido buscando diversos consuelos a esa pesadilla. Y además los medios de comunicación y la prensa y los políticos se lo han ido dando en estos años con mucha fuerza. Cuando ya la crisis era inevitable de ocultar y de saber que iba a tener un coste humano, social, político y cultural de enorme dimensión, aparece lo que llamo el discurso calvinista, que es el discurso hoy dominante y que es el que todavía sigue moviendo a una parte sustancial de la opinión pública, que es el discurso del pecado. La historia puede ser así: hemos pecado. ¿Qué era nuestro pecado? Haber vivido por encima de nuestra posibilidad. Pues se nos repite una y otra vez que pecamos mucho, muchísimo, y que obviamente nuestros vicios, pecados, fueron tan grandes que se rompió la cesta y hasta la jarra, porque era jarra de vino, y entonces ahora lo que dura es la penitencia. Engordamos mucho, ahora se trata de una dura penitencia. Y que después de la penitencia volveremos al pasado, pero más musculoso, porque habremos aprendido a vivir con menos y tener más. Al menos hemos perdido grasa y Michelin. Esa historia es la que continuamente nos machacan los medios de comunicación, que es que la gente asuma la culpabilidad de la crisis. Eso tiene tres elementos fundamentales, o cuatro. El primer elemento es que los culpables de la crisis desaparecen. No es culpable. La crisis es como un meteorito que viene de Marte y que llega, que se lo mata. Es la vida, es la necesidad, es la historia, como queréis podéis llamar. O sea, no hay culpable. Es el primer elemento que se quita de mí. La segunda es que te preparan psicológicamente para que aceptes la purga que te van a meter y que te están metiendo, que significa que derechos, conquistas que hemos ganado en durísimos años de lucha social en todo el mundo y especialmente en España, van desapareciendo día a día y brutalmente. Por tanto, te adaptan a que te sometan a esa lógica que hace que los ricos sean más ricos, que los poderosos sean cada vez más poderosos y que el ajuste de la crisis lo estén pagando las mayorías sociales y específicamente los que menos tienen. Y la tercera cuestión, que es fundamental, lo que ocultan es el núcleo del problema, que es que el país que, entre comillas, salga de la crisis ya no será el país que conocimos, será uno infinitamente peor. Luego, el problema de fondo, lo que hay en el debate es: ¿qué es eso de salir de la crisis? ¿Qué crisis? White crisis. Y en segundo lugar, ¿qué país queda después de esa supuesta salida de la crisis? Y ese es el problema principal que tiene este país. El problema principal de este país es: ¿qué papel tiene España en la nueva división del trabajo que se está articulando en Europa? ¿Y cómo van a vivir o sobrevivir las mayorías sociales en un país que transita aceleradamente hacia el subdesarrollo y hacia, como llama algún libro célebre, el tercer mundo? Ese es
es lo que se oculta con esta explicación calvinista del pecado y de nuestra supuesta vida adocenada en el bullir de los vicios del desarrollo. Y sobre eso es lo que pretende reflexionar y explicar lo que hay detrás de esto que se llama crisis. ¿Qué es eso de salir de la crisis? Es la reflexión que tendríamos que hacer. Primero, ¿qué tipo de crisis es esta crisis? Y segundo lugar, ¿qué significa salir de la crisis? Porque da la sensación de que no está pasando nada cada día. La crisis está transformando aceleradamente este país para peor. Pero cada día de crisis es una idea, es un día que este país se va hundiendo más y más y más en una cura de caballo que lo está dejando en los huesos, pero no solamente en los huesos, sino que está modificando y achicando su dimensión desde todos los puntos de vista. Por eso ahí se entrecruzan la Unión Europea, primero la crisis, luego la Unión Europea y luego el futuro del país. Las tres cosas se entrecruzan. ¿Dónde está lo nuevo? No quiero hablar mucho de la crisis, ya habla muchas veces Jaime de la crisis, y no quiero que seguir llorando conmigo sobre la crisis. Más bien, lo que me gustaría es ahondar en esta idea de la salida de la crisis. Mi amigo Fran está aquí, acaba de venir de Alemania, conoce el paraíso que es hoy Alemania para los trabajadores. Se ha venido porque ha ganado tanto dinero que ha dicho, bueno, casi casi un pecado, hablando de moral calvinista, ganar tanto dinero en Alemania cuando en España se vive en las malísimas condiciones. O sea, ¿qué es lo que ha pasado en este mundo europeo que muchas veces se nos llena la boca de él, como el mundo del progreso, de la paz, de la felicidad, del futuro? Lo que ha ocurrido es que desde hace mucho tiempo los poderes económicos están con una guerra contra las personas. Hay una guerra. Baden-Württemberg dijo que había una guerra y que le iban ganando. Que hay una guerra de clase. Hay una guerra. Desde finales de los 80, mediados de los 80, hay una guerra sostenida de clase contra todas las conquistas históricas de las clases trabajadoras, del movimiento obrero y en general de la ciudadanía europea. Sistemático, permanente. ¿Qué ocurre? Que eso pudo avanzar y no lo notamos demasiado. ¿Por qué? Porque la economía estaba en expansión. Cuando la economía crece, no se notan o se notan menos las desigualdades. Lo que se dice ahora, que era un gigante con los pies de barro, era un gigante y no se le veía los pies de barro. Y los que lo señalaban le tiraban piedras. Pero era todo una construcción que se basaba en hacer más ricos a los ricos y en debilitar la capacidad contractual, el poder negociador y al final el poder de los trabajadores y de los ciudadanos en la sociedad. A eso se le ha llamado neoliberalismo. Una contrarrevolución que no lo notamos tanto porque estaba en un periodo de expansión. Es más, el periodo de expansión y su naturaleza, esto que se llama la globalización, la financialización,
era parte de esa ofensiva de los poderes económicos. Por ejemplo, para que se me entienda lo que quiero decir, en España los salarios medios de las clases trabajadoras prácticamente no avanzaron nada en 12 años de crecimiento económico. Es más, si mide lo que se llama la renta nacional, la parte de la renta nacional que iba a los salarios iba descendiendo anualmente. Fijaros bien, nunca hubo tantos trabajadores asalariados y sin embargo, es la parte de la tarta que se llamaban los trabajadores cada vez era menor. La pregunta es, ¿por qué eso no generó una crisis de demanda o de consumo? Porque había un mecanismo que era endeudar. Entonces, acordaros bien de la etapa previa a la crisis. Es que iba a pedir un crédito, te daban el crédito y 10 más. Y te pillaban por la calle para recoger un crédito. Era una economía adicta a la deuda y que a su vez, y eso es muy importante, consolidaba el poder de un inmenso negocio controlado por el capital financiero. Y a su vez, que eso no lo podéis olvidar, ni debéis de olvidar, para el futuro. El futuro existe. No sabemos cuál, pero existe. Donde no solamente hicieron grandísimos negocios, sino que consiguieron una cosa fundamental: convertirnos a adictos al banco. Antes, ¿qué salíamos nosotros antes de un banco? Ir a sacar dinero, los que tenían, sacarte tu nómina, hacer los sobrecitos que los tienes que pagar cada mes y colorín colorado. Pero llegaron las tarjetas. Y el mundo de las tarjetas se convirtió en una relación de dependencia de las clases trabajadoras del capital financiero, que se convirtió en una parte fundamental de nuestra vida. Nos endeudábamos y cada vez nuestra vinculación con los productos financieros era más grande y más significativa. Y pensábamos que todo eso era gratis. Es más, la gente, esto ya viene de Franco, y un ministro muy célebre de Franco, que fue vicesecretario general del movimiento y ministro, dijo: vamos a construir algo. Lo hizo casi 20 años que la Thatcher, una sociedad de propietarios. Entonces montó un primer boom de la vivienda, no en la vivienda de alquiler, sino en la vivienda en propiedad. Quiso hacer propietario. Y eso cambió la mentalidad de los españoles hasta límites que quizás no sabemos suficientemente. En ese contexto teníamos un doble problema. Cada vez ganábamos menos, cada vez teníamos mayores deudas y cada vez eran más ricos el capital financiero. Cuando los inmobiliarias españolas, los inmobiliarias y los bancos y las cajas de ahorros vieron el negocio que era esto de la construcción, que era, como yo he dicho más de una vez, era volver al alquimia, que es convertir las piedras en oro. Es que era así. El ladrillo se convertía en oro. Era tal el negocio que la banca española y las cajas de ahorro fueron a pedir dinero al extranjero porque no tenían dinero suficiente. Y se lo pidieron a la banca alemana y a la banca francesa y al banco internacional. Cuando esa gente vino aquí, no vino a hacernos un favor, porque tenía un tipo de interés enorme. Y ese tipo de interés enorme
ellos tenían una enorme liquidez. La putada era terrible, porque la liquidez que tenían era lo que nos asaltaban en nuestro comercio. Cada vez le comprábamos más a ellos, y cada vez le vendíamos menos. Luego teníamos un déficit comercial creciente con Alemania sobre todo, que hacía que nuestro dinero se fuera hacia Alemania. Tenían tanto que llenaron los bancos, y al tener tanto para llenar los bancos dijeron: ¿y qué hacemos si tenemos tanto dinero? ¿Lo prestamos a quién? A los tontos españoles, como era la central. Entonces el mismo dinero que nos sacaban en nuestro intercambio comercial les crecía a ellos y nos lo prestaban para que como tontos siguiéramos con esto de la inmobiliaria. Esta historia la cuento porque veáis que esto era un juego increíble. Nosotros le comprábamos a ellos y con el producto del dinero que les compramos ellos nos prestaban, y ahora no existen que se lo devolvamos. Eso es la deuda. Pero diréis: bueno, yo no pedí nada. Pidió mi banco o pidió una empresa. Pero no. Ahora dicen que tenemos que pagar nosotros. Y cada vez más la deuda pública privada se está convirtiendo en deuda pública, producto de la propia crisis. ¿A dónde voy? Ese juego, ese enorme juego, que es un juego de poder y de expropiación a la gente de bienes comunes, de bienes públicos, y de sobreexplotación, porque te explotan como trabajador, pero luego te explotan como consumidor de productos financieros. Si no pagas la cuenta o te pasa en un mes de una tarjeta, lo que te cobran de intereses, te comen. Donde la usura se ha convertido en el método común de la banca. El país, nuestro país, ha ido perdiendo en estos años todas las características que conocíamos. Ese círculo vicioso en la que el país estaba enfangado con el consentimiento de las fuerzas políticas mayoritarias, de los poderes económicos y de los poderes mediáticos, siempre que existir en la prensa, en la radio, en los medios, que es lo mismo, es parte del mismo poder, ha llevado al país a una situación extrema de emergencia. Por tanto, ¿qué es salir de la crisis? Nadie sabe, ninguna persona seria sabe a esta crisis qué tiempo va a durar esta crisis. Si le ponemos la fecha del 2008, llevamos ya una temporada. Estamos a punto de llegar al quinto año. Si le ponemos la fecha del 2007, ya estamos en el quinto año. La pregunta es: ¿qué es salir de la crisis? Para ello, el salir de la crisis es que ciertas variables macroeconómicas lleguen a un punto X de equilibrio y que a partir de ahí, como una varita mágica, un impulso, empezaríamos a crecer y a generar empleo. Y así buscaríamos un nuevo círculo virtuoso o vicioso, depende, que fundiera en pie la economía. Eso es lo que nos venden, lo que nos dicen. Pero eso no es salir de la crisis. Primero, porque nadie sabe exactamente si ese proceso de salir de la crisis se va a producir a nivel internacional o no. Nadie lo sabe. Y en segundo lugar, que era lo que antes llamé la atención y ahora vuelvo a llamarlo, es la siguiente, que es que al final el país que sale ya no es el país que conocimos. Y por tanto, la pregunta fundamental que intenta el libro también contestar es, por un lado, ¿de dónde viene esta crisis en general? Segundo,
¿Cuáles las características de esa crisis? Tercero, cómo esa crisis ha afectado fundamentalmente a la Unión Europea. Y cuarto, la específica crisis de eso que antes llamábamos España. Lo fundamental, lo decisivo es que se está construyendo un país que se va a convertir, ya lo es, en una periferia subdesarrollada y dependiente de un centro económico cuyo papel director es Alemania, que a su vez, desde el poder que le da la enorme dictadura de los acreedores, que son los que mandan en ese centro, están rectificando sustancialmente la base económica de la periferia en general y de España en particular. Es decir, vamos a un país con una estructura productiva distorsionada profundamente, con una debilísima industria y además muy dependiente, con un sector servicio enorme. No quiero ofender, pero lo más característico es un sector que considera que lo fundamental es volver a impulsar la burbuja inmobiliaria. Por eso la modificación de la ley de costas que está haciendo este gobierno. Por otro lado, es volver al turismo como tarea fundamental. Y mientras, la operación Las Vegas de Madrid. Hablar de puta me parece excesivo, pero turismo y puta puede ser una buena idealización del país donde vamos. Y esto de la trata de blancas, sigue ustedes sabiendo que es uno de los negocios más florecientes del mundo y que en España cumple un papel absolutamente fundamental. Y por lo tanto, toda la comunidad de Madrid haciendo tipo de cambalache, cambiando las leyes fiscales, las leyes hasta de fumar, las leyes ecológicas, dándole suelo para que allí monten algo parecido a Las Vegas, que yo eso creo que nunca han estado allí, no saben lo que es, y convertirlo en Madrid y que eso sea la plataforma de lanzamiento del país. Un país que ha vivido una burbuja inmobiliaria y que todo el mundo dice, al menos hasta hoy, que ha sido un desastre, es otra burbuja inmobiliaria que sucede a otra burbuja. Hasta el punto que la característica, por eso digo que lo de la salida a la crisis es una hipótesis, es que la salida a la crisis es una crisis basada en burbujas permanentes. Y en el fondo, ¿dónde está el problema? El problema es bien simple. Tiene que ver con tres fenómenos que interactúan. Por un lado, eso que se ha llamado la globalización, que es un gigantesco proceso de desposesión general, de expropiación colectiva, que tiene en su punto fundamental la libre circulación de capital. Por otro lado, la financiarización de la economía, que tiene como elemento fundamental situar al frente de la vida económica la especulación como el instrumento motor del crecimiento económico. Y en tercer lugar, políticas que actúan salvajemente contra los salarios y el nivel de vida de las clases trabajadoras. Esas tres cosas, especulación en el motor y en la dirección de la economía, la libre circulación de capitales sin ningún tipo de cortapismo, y al lado de eso todo un ataque sistemático a los salarios. Cuando estamos hablando de salario, la mejor manera de entender lo que está pasando es sabiendo que el salario tiene tres componentes, que el salario en nómina, ese en España, después de la reforma laboral, es posible que haya bajado de media un 20% en un año. O sea, los que trabajan en peores condiciones laborales y con un peor salario.
Ha sido una devaluación salarial brutal la que se está produciendo. La segunda cosa fundamental es el salario diferido. Ese salario diferido son las pensiones. Es lo que le queda ahora por tocar. Están ya al borde de empezar lo que les queda. Y lo otro era el salario indirecto, que son las prestaciones y servicios públicos. Si os fijáis bien, en términos de mar, eso es incremento de la tasa de explotación. Y eso se hace fundamentalmente abusando de los salarios de los trabajadores. Lo que llaman en Francia la represión salarial. Bueno, pues esa represión salarial, si lo veis en esos tres componentes, entendéis perfectamente qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar de cara al futuro. Bien, una economía así no genera una salida a la crisis. Por lo tanto, lo normal será que la crisis continúe y que una burbuja sustituya a la siguiente. El problema es saber hasta dónde llega esa sucesión de crisis en un componente que yo siempre he señalado, que es el componente político-militar, que es el cascado real siempre detrás de cualquier crisis económico-financiera y de sucesión hegemónica como está ocurriendo. Eso es la primera cuestión que quería decir. La segunda, con respecto al tema de España, es que el país que va a nacer, que está naciendo, que está emergiendo de esta crisis, es un país que, como he dicho antes, tendrá una estructura productiva muy distorsionada y, por lo tanto, que va a favorecer un país cada vez más dependiente de los centros hegemónicos, sin ninguna autonomía productiva. En segundo lugar, un país profundamente desigual, donde va a crecer, como ya están las primeras análisis que tenemos de la crisis, ya es clarísimo, enormemente las desigualdades, con una polarización social creciente. En tercer lugar, es un país donde el paro estructural, seguramente durante más de un decenio, es posible que no baje del 20%, que juegue entre el 18 y 20%. Y ellos reconocen que al menos hasta en un par de años no se creará realmente empleo. Y luego el problema es qué empleo se va a crear. Será un empleo de baja calidad y sin derecho. Ahora hay un problemón, que es que en estos meses vencen la mayoría de los convenios. Cuando desaparezcan los convenios, quedan los convenios provinciales, cuya referencia fundamental es el salario mínimo interprofesional. Esa es la referencia, no el salario de convenio. Y por último, será un país con una enorme contracción del gasto público, sobre todo en servicios sociales, en gasto social. Es el país que está emergiendo de la crisis. Y uno puede decir lo que quiera. Un país que base su economía en la especulación financiera, en la especulación inmobiliaria, en el turismo, es muy difícil que genere empleo de calidad, tecnológicamente avanzado, para la cualificación que tiene hoy la mano de obra española, que es muy alta. Y que la parte que le interese terminará en Alemania para alta tecnología o simplemente para poner copas en los bares. Por lo tanto, ese es el futuro que tiene el país en la crisis. Por lo tanto, el país que esté saliendo de la crisis, por usar esa metáfora, es un país que está cambiando para peor en la crisis. El problema, ya con esto termino, es ¿y qué futuro tiene este país? No ya nosotros, sino qué futuro tienen los jóvenes de este país, donde se está viviendo una contradicción que me da la sensación que los poderes europeos ya lo empiezan a notar.
que hay una tijera enorme entre el nivel de cualificación de la fuerza de trabajo y el nivel de ocupación de esa fuerza de trabajo. Para decirlo, una fuerza de trabajo muy cualificada, con niveles importantes de cualificación que están pues sirviendo McDonald's. Esa tijera se va abriendo. Cada vez la gente tiene menos que ver lo que hace con lo que aspiran, o para lo que han estudiado, o para lo que han querido hacer. Eso tiene aspectos positivos, pero negativos, pero también positivos, que no voy a entrar ahora. Pero lo fundamental es ver eso se está viendo, esa tijera, enormemente en este país. Entonces, ¿por qué hablo de revolución democrática y de ruptura democrática? Fundamentalmente porque hay un problema que ha desaparecido de todos los análisis que se hacen y dicen, que es la democracia. Fijaros bien el ejemplo que os pongo. La troika, la catastroika, la troika plantea que España tiene que hacer nuevos deberes. ¿Qué es? Una troika más en la flexibilización de las relaciones laborales, meterle mano a las pensiones y seguir con las llamadas reformas. El gobierno español no quiere. Por ahora no quiere. La pregunta es, ¿qué tiene que ver Europa con eso? Ahora, si yo lo explico. Tenemos un poder que nadie controla democráticamente, que es la catastroika, la troika, que es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión, que nadie controla democráticamente, que actúan con un poder omnímodo, que le dice a un gobierno que sale de la soberanía popular no si le cobro la deuda o no, sino que tiene usted que hacer esta política concreta, precisa, que es una agresión a los derechos y nivel de vida de los ciudadanos. La pregunta es, ¿y a usted qué lo nombró? ¿Usted qué legitimidad tiene? Le pueden decir una, es lo que tenemos dinero. ¿Y por qué tienen ustedes dinero? Porque los gobiernos españoles desde la democracia le han dado la facultad de tener dinero a organismos e instituciones no controladas democráticamente. Ese es el problema del euro. No es ninguna abstracción. Si no tiene el poder monetario, pierde uno de los poderes fundamentales del Estado. Pero como no se lo da a un Estado democrático, sino a una oligarquía controlada por los poderes económicos y por el Estado más fuerte que es Alemania, al final usted le ha dado un poder decisivo a los poderes económicos que son los que están detrás de este proceso. Uno puede decir, oye, usted debe tanto, su empresa debe tanto y tienen que trabajar con un determinado tipo de interés, tienen ustedes que pagar la deuda de determinada forma. No, ellos no están planteando nunca eso. Ellos lo que plantean es reducir el nivel de vida de las personas. Y todas las políticas son esas. La conclusión, ¿cuál es? Ya lo saben. Por eso ahora le están dando vueltas por dónde salir. Es que Grecia tiene más deuda ahora que tenía antes. Le han dado mucho dinero, que lo han metido en una caja para pagarle a los bancos alemanes y franceses y austriacos, porque si no se van a la mierda. Lo han metido el dinero ahí, pero el país es mucho más pobre, los derechos de las personas
disminuyendo aceleradamente y la deuda crece. Es decir, está creciendo la deuda del país. Luego, las políticas de austeridad incrementan la deuda y hacen sufrir a las personas. La pregunta que yo hago ¿es una cuestión técnica o es una cuestión política? Yo sé de los que piensan que es una cuestión política. Y que esta política del sufrimiento, como dice Krugman, es consciente para machacar a las clases trabajadoras y redefinir el poder político y económico en esta Europa que está emergiendo en la crisis y con la política. Luego, hay un problema. En todo esto lo que desaparece es la ciudadanía, la soberanía popular, la democracia, la Constitución. Todo eso es hoy una gigantesca falsedad. El pueblo no decide nada. Es más, están a punto de disolver al pueblo. El pueblo no decide nada. Y cuando a alguien se le ocurre, como a Syriza, decir que quieren renegociar, van y le dicen que si renegocian lo echan del euro y provocan una crisis en el país, acojonan a la mayoría y la gente dice tenemos que escoger entre la catástrofe anunciada o la catástrofe futura. ¿Qué hacemos? Pues la gente se queda con el día a día. Pero François Hollande, presidente del segundo país de Europa, de Francia, de la Francia, dijo que iba a rectificar y va a hacer lo que no tuvo el valor de hacer Sarkozy. Le va a meter mano a las pensiones y al seguro de desempleo. Y cree que el problema de Francia es que la gente vive por encima de sus posibilidades. Por eso hablo de una revolución democrática. Sí. O la gente acepta esa realidad y se someten a ella, es decir, ser súbdito de una tiranía del poder económico, la continuidad de la guerra por otros medios, ser súbdito de la tiranía de los poderes económicos, o ser ciudadano y reclamar un nuevo contrato político y social del país. Y eso se llama Asamblea Constituyente. No hace falta hablar de un Dargarín, de la prima del rey o de la Corina von Bismarck. No, o Wittgenstein. Además tiene un nombre filosóficamente importante. No hace falta. La corrupción en el país es sistémica. ¿Qué es la corrupción sistémica? Es muy sistémica la corrupción sistémica. Es el instrumento que usan los poderes económicos para mandar. ¿Cómo mandan los que no se presentan a la elección? Por la corrupción. No voy a entrar, lo sabemos todos. ¿Qué ocurre? Cuando hablamos de la corrupción siempre aparecen los políticos y los corruptos y los que se benefician de los políticos. Eso desaparece. La corrupción es la consolidación del poder económico en una pseudo-democracia que se ha convertido en un sistema y que tiene empitonado a los dos grandes partidos del país. Así de simple. Empitonado. Por otro lado, la gente tiene que decidir. Bueno, ya esta gente moderadísima, que cuando decíamos estas cosas hace 2 años, pues nos insultaban, lo digo sabiendo que digo, hablan de que España vive un estado de excepción. Lo ha hecho un prestigioso catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, amigo del PSOE y uno de los ponentes del Estatuto de Autonomía Andaluza. Vivimos un estado de excepción. Y que entre lo que dicen las leyes y lo que se produce en el país hay una cima imposible de cruzar.
¿Qué es lo que proponemos algunos de nosotros? Y fundamentalmente Izquierda Unida y el Frente Cívico. Lo que proponemos es lo siguiente. Es que el pueblo hable y tenga derecho a decidir. Esto del derecho a decidir, todo el mundo habrá dicho de ellos para hablar de las nacionalidades, pero ¿y el pueblo español cuándo va a decidir? Aquí va a decidir cualquiera menos nosotros. El derecho a tener voz y a prefigurar qué tipo de instituciones queremos y qué tipo de instituciones tendremos con la Unión Europea. Ese es el problema de todo. Por tanto, lo que estamos proponiendo, y ya definitivamente termino, que es la parte fundamental del libro, es la propuesta de que en una situación de gravísima crisis económica, de crisis de lo que había sido el gran paraguas de la transición que era la Unión Europea, y una enorme crisis moral, social, económica y política cultural de España, hace falta que el pueblo tenga voz y que ejercite su derecho, un derecho que es inalienable, que es el derecho a poder decidir su futuro y hacerlo democráticamente. Eso se llama poder constitucional. Eso se llama la soberanía. Cualquier artilugio democrático se va al garete el día que se niegue la soberanía popular. Y cuando se niega la soberanía popular en un momento de agresión sistemática a los derechos, a la dignidad y a la vida de las mayorías sociales, lo que se está generando es condiciones para el fascismo. Y al final, en toda esta historia, lo que va a emerger es que cada vez más la élite al servicio de los poderes económicos, los partidos políticos al servicio de los poderes económicos, van a ir siendo en la mentalidad de la gente, en la percepción de la gente, en la cultura de la gente, los auténticos culpables de la crisis. Si la fuerza democrática y la izquierda no son capaces de ofrecer una alternativa, el fascismo, la derecha en cualquiera de sus versiones, la va a ofrecer. Y quiero decir más, en España eso no se ha producido por varias cuestiones que son fundamentales. Una, que el franquismo todavía está en la memoria. Dos, que hemos tenido, nunca se dice eso, la enorme suerte del 15M, que el 15M ha vacunado democráticamente a este pueblo. A pesar de que la gente lo vea como un fantasma que ha desaparecido, como un ovni, un objeto político no identificado, el 15M ha vacunado democráticamente a este país y ha impedido el surgimiento de populismo de extrema derecha. Pero eso no será siempre. Por eso yo creo que es el momento. Termino. El pasado no volverá. Y el futuro o lo construimos nosotros o nos lo van a construir contra nosotros. Al final es tan simple como lo siguiente. ¿Quién decide? ¿Los poderes económicos, la oligarquía o la ciudadanía organizada? Esa es la pregunta fundamental que tenemos que contestar cada uno de nosotros y guiar nuestra opción colectiva. Lo que está claro es que lo que viene es muy malo y no tiene viso de mejorar. Y quien lo dice o son unos irresponsables, que también lo hay, o simplemente gente que no quiere dar la cara ni a las propias personas ni a su propia responsabilidad. Por lo tanto, ese es el objetivo del libro. Y hay esperanza. Cuando suelo terminar mi charla me dice, bueno, Manolo, ¿dónde voy a cortarme la pena? Entonces, casi tiempo cuando termino una charla, tengo que echarle fuerza de imaginación. Bueno, ¿qué le doy yo?
a estas personas, a esta buena gente, tiene que decir algo emocionante. Y la verdad es que es un ejercicio que cada vez me aburre más. ¿Por qué? Porque yo creo que hay salida. ¿Cómo no va a haber salida? El día que un país diga no estoy de acuerdo con el euro, ¿y qué pasa? A partir de ahí se rompe toda la regla. ¿Cómo que no hay salida? Siempre hay salida. Ya lo veréis, como siempre hay salida. Hasta las peores salidas. El problema es que la esperanza se construye colectivamente. No basta que llegue Julio Anguita, o Cipra, o Melenchón, o La Fontaine, para que digan el horizonte esplendoroso nos mira y tenemos que unirnos de la mano, atravesando desierto y montaña y llegaremos a la tierra prometida. Con leche y miel, esperando. ¿No? Eso surge de la organización de todos ustedes cada día, de su compromiso personal, de su capacidad de ilusionarse, de su capacidad de luchar. ¿De qué va a surgir? Si aceptan lo que hay como inevitable, pues también serán inevitables sus consecuencias, como es natural. Ahora bien, si nos rebelamos, si no lo aceptamos, si nos organizamos, si nos movilizamos y dedicamos una parte de nuestra vida a luchar colectivamente con la gente, pues las cosas pueden cambiar. Por cierto, así ha sido siempre. Uno puede ser muy pesimista o optimista sobre el género humano, pero hay una verdad incuestionable. Desde que hay sociedades organizadas jerárquicamente, siempre se ha levantado alguien contra él. Desde Espartaco al capitán Swing o a Jerónimo. Siempre se ha levantado. Pensar que esto tiene salida, pero que la salida la tenemos que construir colectivamente, creando instrumentos, mecanismos, organización para construirla colectivamente. Ese es mi mensaje positivo. Pero siempre es una cosa que es quitarnos la ensoñación. El pasado no va a volver más. ¿Ustedes se imaginan lo que significa un país como este, con lo que está quedando este país? Volver a tener una ocupación de 21 millones de personas. Si no se reparte el trabajo y el tiempo de trabajo, ¿alguien cree que este país va a solucionar el pleno empleo de un día para otro? ¿Cuántos años hará falta para eso? Y la pregunta de qué va a vivir, de qué va a comer, cómo lo va a hacer. Por lo tanto, cuestiones del trabajo, del reparto del trabajo, de encontrar nuevos mecanismos para transformar la sociedad, se convierte en objetivo inmediato y que el proceso de constituyente va a tener que definir, definiendo, como siempre han hecho las constituciones, el futuro de un país, colectivamente. La audiencia tiene. Yo, dos cosillas. Primero, muchísimas gracias porque ha sido genial lo que nos acaba de decir. Ya lo sabíamos mucho, pero usted además ha dado muchos más puntos para reflexionar. A mí se me ocurren dos cosas. Yo estoy muy optimista ahora, no sé cuánto me va a durar, pero me cuesta muchísimo encontrar gente que se comprometa a ser participativa en cualquier cosa, y aquí en Jaén especialmente. Y a mí me da muchísimo miedo porque yo hablo con muchas personas y hay muchísima gente que está súper desesperada y me dicen, es que aquí lo que hay que hacer ya es que eso de tanto reunirse, eso no vale para nada. A mí me da miedo que además hay otras personas que me han dicho que una manera de salir de las situaciones así tan tremendas es una guerra activa también la economía, y eso me ahoga en la tierra. Y me da mucho pánico pensar que la gente esté tan pasiva y tan desesperada, que yo entiendo que tú cuando estás, que no sabes qué darle de comer a tu hijo, pues no se te ocurre salirte a la calle a luchar, se te ocurre estar aquí desesperado, y que la gente pase de un extremo a otro y no hagan lo que deben hacer, que es unirse y luchar pacíficamente, que yo creo que es la solución.
Eso por una parte, y usted cómo ve el panorama en ese aspecto. Y en otra parte, lo de que Europa es que está dentro del mundo y la deuda es tan ilegítima para nosotros como para la grandísima gente que se está muriendo de hambre en los países de África y de otros sitios. Y me parece a mí que no sé si luchar solo por la situación de España, claro que con lo que tenemos encima como para pensar en otros, ¿no? Pero a mí me parece que es igual de suicida pensar solo en España y en nuestra situación, sino que como nos hagamos esto una solidaridad global, como la globalización atroz que se está haciendo para contrarrestar, vamos a estar siguiendo en la misma línea. En fin, ya está, termino. ¿Qué queréis? ¿Que contesto uno a uno o al final? Bueno, si queréis, ¿hay más palabras? Sí, yo también quería decir una cosa. Yo lo que también añadido, yo por lo que leo, por internet, contrastando, etcétera, etcétera, ¿no? Es que también otro caballo de batalla que nos están vendiendo, que es totalmente mentira y que lo va a empobrecer y lo va a hipotecar hasta los bisnietos, quien venga, ¿no? Es el tema de que la privatización, esa es la solución. No, señor, está demostrado por estudios objetivos e imparciales. El proyecto Alcoy de la privatización de Valencia está costando dinero. La sanidad catalana está costando más dinero. O sea, lo que es un servicio público natural, igual que puede ser la iglesia, que se supone que es un servicio. Entonces, lo que no se puede hacer con algo de un origen altruista, como es la sanidad, privatizarla. Ya por de pronto, aberración. Pero es que todos los estudios que hay van en contra. Y ahora mismo, ¿quién está mandando en la sanidad? Realmente, como usted dice, los mercados, el capitalismo salvaje de nuevo cuño que estamos viviendo por los laboratorios, las grandes capitales que están metiendo sanita, y nos está costando más caro y encima eso es que lo vamos a pagar. Y al final es que quieren privatizarlo todo para yo enriquecerme. Esta oligarquía que está al servicio pues, de intereses extranjeros, externos e internos. O sea, es que es mentira, todo mentira. No hay solución lo que están dando. Yo por lo que leo, Detrás había... Sí, esta mañana me he leído dos textos, uno vuestro, pidiendo un manifiesto, pidiendo que nos sacamos cuanto antes mejor del euro, sacamos corriendo. Viene en consecuencia con lo que... Si alguien quiere verlo, lo tengo aquí. Y otro texto de un economista, pareja de hecho, del que has mencionado antes, catedrático en la Universidad de Sevilla, que viene a decir que, sin mencionarlo, que la única salida es algo así como también un proceso constituyente o como, sin mencionarlo, el Frente Cívico. Es decir, uno de los economistas neokeynesianos que todos conocemos. O sea, que no será Juan Torres. No, simplemente digo por situar elementos. Y un tercer elemento. ¿Qué significa hoy hablar de revolución democrática? ¿De qué clase de revolución democrática estamos hablando? Porque hablar de democracia sin ponerle adjetivos, y a lo mejor más de uno, pues puede llevarnos a cierta confusión. Estamos hablando de una revolución democrática de tipo popular, estamos hablando de una revolución democrática de tipo socialdemócrata, estamos hablando de una revolución democrática de tipo anarcosindicalista. Estamos hablando... ¿De qué revolución democrática estamos hablando? Un poco por poner tres cosas. O también podemos hablar de una revolución democrática de tipo militar. Porque si volvemos a la historia, las grandes revoluciones han tenido un elevado componente militar.
Por hablar de la última, por ejemplo, la revolución de los claveles. ¿Has terminado? Sí. Matías. Yo era, hablando de revoluciones, a mí me gustaría conocer su opinión sobre posturas tan revolucionarias como las de los sindicatos como UGT y Comisiones Obreras, con el plan de empleo y tal que están proponiendo ahora al gobierno. A mí me gustaría que hiciera un poquillo de hincapié, hablando de revolución. Alfredo también ha hablado de muchas revoluciones posibles. Que hiciera un poquillo de hincapié en vistas de la situación periférica que España tiene y que ha tenido en Europa, y en la mundialización y la globalización. Me gustaría que hiciera un poquillo de hincapié en que la crisis global, y ha citado cultural, económica y tal, fundamentalmente es socioambiental, que viene de atrás. Entonces, que hiciera un poquillo de hincapié también, que profundizara en la cuestión del crecimiento, si esta crisis tiene salida por las burbujas que has comentado antes, crecimiento y desarrollo, y si a nivel nacional e internacional tenemos que apostar por unos nuevos valores. Es decir, que no sea otra vez, pues, una nueva economía, la cuestión energética, etcétera, etcétera. La cuestión socioambiental. A mí me gustaría que hiciera sobre este aspecto. Sí, yo más que una pregunta, y sin pretender desviar mucho el tema central del debate, me ha llamado la atención eso de que la Iglesia es un servicio público. Entonces, evidentemente, yo creo que precisamente es un mecanismo de dominio ideológico, que además, desgraciadamente, eso sí lo pagamos entre todos, porque no lo pagan los usuarios o quienes lo utilizan o se aprovechan. Y que no me decimos que el experto de Cáritas, porque Cáritas tampoco recibe el dinero de la Iglesia, muchas veces la Iglesia recibe dinero de Cáritas, y además nunca podemos pensar que la caridad debe sustituir, sino que al contrario, enmascara y oculta la necesidad de justicia. Por lo tanto, yo creo que eso de que quiere ser servicio público, por ningún lado. Es una organización privada por parte del poder que encima pagamos todos. Y ya está bien. Sin pretender desviar el tema. Yo también, rápido. Juan. Sí, yo acabo. Sí, yo, una cuestión ya, digo, yo no sé si en la línea de esperanza o no, pero digamos, lo que los del sur debemos hacer cuando el norte hace las cosas que está haciendo es intentar aliarnos. Por ejemplo, hay un movimiento parecido al 15M, digamos, en Portugal. ¿Se están trazando fronteras con ellos, sí o no? Creo que sí, algunas cosas hay que hacerlo rápido, digamos. Las izquierdas que todavía no están asimiladas a lo que quedan, de aquí a allí, hacerlo. O sea, Portugal, para nosotros, está más lejos incluso que otras realidades. Lo ha estado por unos temas históricos, ¿no? Y a lo mejor es necesario recuperar por ahí algunas cosas. Y el tema de Grecia también. Porque yo creo que son tres países que tienen características semejantes. Yo no sé si hay, en el marco del frente, si es posible, en el marco de los movimientos, incluso de Izquierda Unida, si se le ocurre, la necesidad de arbitrar un mecanismo de relación, movimiento y fuerza de esos tres países al menos, para proponer un elemento, esto que se acaba de hacer público, decía Alfredo, un manifiesto de salida del euro, en mi opinión, que puede, es más, provocar todo un gran debate, o exigir un gran debate, que me parece bien, más que los suscritos. También, la cuestión es que me parece insuficiente si eso no va articulado con al menos esas tres realidades, que coinciden, que son todas ya del Mediterráneo, y que también alienta, digo, por lo positivo, luego está también el foro social último mundial en Túnez, y acaban de hacer un proceso, digamos, de cambio importante, o el proceso de cambio en Túnez. Así, habría más fuerzas, digamos, con posibilidad de articular eso. Yo no sé si eso requiere o tiene la posibilidad de una urgencia. Yo sé que los límites de Syriza, el proceso en el que estamos nosotros, los que están a la izquierda y hace poco la gran movilización que había en Portugal, señalan indicadores, digamos, materiales de que esa, al menos, es necesario y es posible rearticular toda esa fuerza, que yo creo que es un punto de incidencia para que
Alemania también sienta que no todo puede hacerse, digamos, sin más, una cierta respuesta a esa cuestión. Es decir, por ese lado habría, creo yo, alguna posibilidad de resistencia más allá de lo que yo creo que se está haciendo en Andalucía, por ejemplo, que es una política de reducción del daño. Pero es imparable, digamos. Y Andalucía, en todo ese marco que hablaba Manolo, digamos, tiene la relación norte-sur en nuestro país se va a dar, y en Andalucía se van a agudizar esos desequilibrios internos también y en relación con los otros. Con lo cual habrá muy pocas posibilidades de políticas, como creen algunos, de reducción del daño, de contención, de mantenimiento de lo que hay. Yo creo que está creando una expectativa que puede despistar y puede generar también muchos problemas de rearticulación de un movimiento de ese nivel de Andalucía. ¿Alguien más? Ahondando en esa revolución que varios compañeros han dicho, Manolo, la desobediencia civil, porque aquí el frente cívico, como ahora van a surgir más asambleas constituyentes, esperarnos a las elecciones de aquí a 2 años o para hacer la constitución desde una ciudadanía, no podemos hacer una desobediencia civil más radical, o sea, lo que ha hecho la paz con ahora los scratches, algo que, bueno, hay distintos movimientos que se lo están haciendo, que si la autopista, ¿cierto? Hacer lo mismo en el euro es un tipo de echarle. ¿Qué podemos así hacer la ciudadanía? Porque es que si no, si esperamos 2 años, esto va a estar peor. Por más que esta constitución tenemos que hacerlo rápido, o porque esperarnos unas elecciones de aquí a 2 años, yo opino que la ciudadanía tenemos que tirarnos en esa revolución que decía Alfredo, del tipo del que sea. A mí me viene la desobediencia civil como una alternativa, pero fuerte, que apostemos por ella y ya está. ¿Alguien más? Yo diría que ejemplos muy buenos son los que han salido ya de la crisis, para fijarnos en ellos, ¿no? Dentro de nuestra cultura, tal y cual, y nuestras posibilidades. Finlandia, Ecuador han salido ya. ¿Qué es lo que han hecho? Muy fácil. Estamos hablando de ¿Alguien más? No, intervengo si quieres. como estoy aquí, pues me apetece también hacer una pregunta, ¿sabes? No es por nada, y aprovecho que estoy aquí arriba. En varios momentos del libro hacen referencia a la transformación cultural y a cómo no se han dominado ideológicamente y se ha perdido lo que en esta época se llamaría la conciencia de clase. ¿Cómo trabajar para recuperar esa conciencia de clase o esa conciencia ciudadana de los explotados? Me gustaría preguntarte. Y por otro lado, recordar que el 25 de mayo a las 10:30 de la mañana en el Hospital de Santiago de Úbeda tendremos el primer encuentro provincial. Ya está, metida la cuña. No voy a dar una segunda charla, sería tremendo. O sea, yo suelo decir que el mundo está cambiando de base. Es decir, las relaciones de fuerza que han estado gobernando el mundo, al menos, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, están cambiando sustancialmente. Pero sobre todo desde el año 89 del siglo pasado, de la caída de la Guerra. O sea, el mundo está cambiando aceleradamente. Vamos a un mundo multipolar y ese mundo multipolar tarde o temprano cambiará el régimen, como se dice en relaciones internacionales, cambiará el régimen internacional. El problema es que esos cambios los estamos viviendo en primera persona, una generación lo está viviendo entero, pero que son cambios de enorme magnitud.
que no digo si son buenos o malos, lo que digo es que es un cambio de enorme magnitud. O sea, se está produciendo una redistribución del poder mundial a un nivel y con unas características que en algunos aspectos es de siglo. Y por un lado, se ve claramente, ¿no?, cómo Estados Unidos cada vez tiene más dificultades para mandar. Sigue haciéndolo porque sigue siendo una gran potencia, no será. Como Occidente, en su conjunto, donde se mezcla el aliado subalterno de Estados Unidos, que es Europa, está en un proceso de decadencia a nivel global, y cómo están emergiendo viejas culturas, viejos países, viejas identidades, que hay que decirlo con verdad, han sido masacradas, humilladas por el imperialismo occidental. O sea, un chino, una china, tienen todavía que recordar, no solo que seguramente fueron el primer Estado-nación del mundo, sino que tienen que recordar que en el año a primeros del siglo XIX era la primera economía mundial. Ya lo fueron. Y fueron destrozados militarmente y convertidos en protectorados de Occidente, a partir sobre todo de la guerra del opio. En 2 siglos, China, después de un proceso terrible de guerras civiles, de gigantescas humillaciones, de invasiones, China, después de una revolución nacionalista y socialista, hoy está al borde ya de convertirse en la primera economía del mundo. Al borde. En términos de paridad de compra, es muy posible que lo sea en 3 o 4 años. Y cambiando todas las reglas del juego a la vez. No solamente en China, no solamente en la India, es todo un continente, un inmenso continente, del cual Europa es una península de Eurasia. Europa es una península de ese continente, que durante siglos ha mandado en ese continente. El mundo está cambiando aceleradamente. Y esta economía, entre comillas, no está en crisis. Más bien todo lo contrario. Desde Indonesia a los antiguos tigres asiáticos, todo. Es más, había un país que es el aliado subalterno de Estados Unidos en la zona, que es Japón, que lleva prácticamente 15 años de crisis. Y que ha sido, curiosamente, la derecha la que está planteando salir de esa situación de crisis. Por cierto, iniciando una guerra monetaria que veremos qué consecuencias va a tener. Lo dejo ahí. Pero a su vez, cada mañana, cuando el presidente Obama se despierta de los dulces brazos amorosos de su señor, tiene que pensar cuánto dinero necesita para llegar al final de año. El 70% del ahorro mundial lo consume Estados Unidos. Esa es la regla del juego. Es decir, para que llegue a final de mes el compañero Obama necesita que el resto de la humanidad le preste el 70% de todo el ahorro mundial. ¿Y quién le presta? China, Japón, la India, Rusia y los jeques árabes. O sea, Estados Unidos es una potencia parasitaria desde los años 80, que se convierte en deudora de la economía mundial. Tú me prestas y yo te compro. Esa es la relación, que es muy parecida a la que había en España. España era un clon de ese tipo de política.
todo ese mundo está cambiando. Ahora bien, ¿qué problemas tiene este mundo que está cambiando? En primer lugar, un agravamiento descomunal de la crisis ecológico-social del planeta. El MIDO, el que hizo el primer informe del Club de Roma, viene sosteniendo que desde el año 1985 la humanidad está viviendo, esta vez sí, por encima de sus posibilidades, o sea, de la regeneración que de la biosfera puede permitirse, desde el año 85 del siglo pasado. La huella ecológica, que es el término que ellos emplean, ya desde el año 85 es negativa. Todos los problemas ecológicos sociales se están agravando. Y a su vez, la lucha por los recursos no renovables del planeta está siendo un elemento fundamental de la nueva geopolítica y de las nuevas relaciones militares a nivel internacional. Es decir, la otra cara de estos cambios es que todo el mundo se está armando hasta los dientes. Todo el mundo se está armando hasta los dientes. Aún así, la mitad de todo lo que se gasta militarmente en el mundo lo gasta Estados Unidos. ¿Qué quiero decir? Que hay un agravamiento sin precedentes de la crisis ecológico-social del planeta y el tema de los recursos siempre lo ha sido, pero ahora ya decisivamente, en el centro de la disputa político-militar en este mundo multipolar que está emergiendo desde la crisis. Por tanto, la posibilidad de que esto termine en una guerra es más que evidente. El problema es, oye, pero ¿cuántas guerras necesitamos más para llamar que estamos en guerra? Porque hay guerras prácticamente en todos los lados y se están preparando otras. Yo creo que sobre eso tenemos que ser muy estrictos y vigilantes y seguir luchando por el desarme, más ahora que nunca, debe de ser un papel fundamental de las fuerzas de izquierda, de las fuerzas democráticas y populares. La amenaza, ningún cambio geopolítico de la magnitud que estamos viviendo ahora, se ha resuelto antes en una guerra. La decadencia del Imperio Británico, la lucha por la hegemonía en torno a esa decadencia, ha provocado lo que se llama ahora modernamente la guerra de los 30 años. 2 guerras mundiales que emponzoñaron toda la primera parte del siglo XX. Por tanto, claro que están relacionados. La relación entre crisis económica, cambio geopolítico, cuestión militar y recursos no renovables del planeta en un contexto de agudización de los conflictos medioambientales es ya más que evidente. Es más que evidente. Lo que ocurre es que la posibilidad de un giro obligaría a un cambio, primero que nada, cultural, de cultura. En el sentido antropológico del término cultura, es decir, de concebir modos de vida que sean sostenibles ecológica y socialmente, y desde ahí trabajar colectivamente. Pero eso también tiene un pequeño problema. Es que en la esencia del modo de vivir y producir del capitalismo está la expansión. Son sistemas que se basan en la expansión permanente, en lo que en términos de Marx llamamos la reproducción ampliada. Y esa reproducción, ese gigantesco proceso de acumulación, cuando la economía la comanda el capital financiero, que no sabemos que eso es lo más fuerte, porque de la crisis de los años 20, la etapa de los 30 años gloriosos, que así se llama, fue de represión financiera, de control estricto del capital financiero por parte del Estado. Eso fue lo que empezó a perderse a finales de los 60 y que luego han terminado ellos controlando al Estado. Es decir, cuando tú a este bólido interplanetario que llamamos la Tierra lo comandan unos locos borrachos, y de esos locos borrachos son los que fijan las reglas del juego, tenemos
una catástrofe ecológica o social cantada, y eso lo sabe todo el mundo. Lo que pasa es que la gente considera que no hay mecanismos de feedback para impedir que eso se dé. Es cierto, en este proceso siempre se pueden hacer cosas, claro que se pueden hacer cosas. El día 1 hay una movilización europea convocada por los portugueses del movimiento que se joda la troika. El día 1 habrá movilizaciones en Madrid, lo sé, yo estoy en una de ellas, y va a haber un primer intento de movilización, que se joda la troika, hecho por ahí. Por cierto, que siempre me recuerdo mucho, hablando de los compañeros portugueses, que hay que ver esto de tan cerca como tan lejos, como decían aquellas cosas en los telediarios, los anuncios a favor de Portugal, ¿no? Un país tan lejos, tan cerca pero tan lejos, ¿no? Conozca Portugal, ¿no? Después de la Revolución de los Claveles. Pero siempre me recuerdo de una novela que luego la llevaron al cine, de Saramago, que se llama La Balsa de Piedra. A mí me pareció siempre genial, ¿no? El concepto, ¿no? Que es que la península ibérica se rompe por los Pirineos y se va por el proceloso mar a independizarse de Europa y va creando su propia constelación. Esa parábola de Saramago, que era muy agudo en este tipo de cosas, tiene mucho que ver con esto que estamos planteando. Hasta cierto punto, lo que nos está diciendo esto de Europa y de esta enorme crisis, por ejemplo, hoy sale un artículo extraordinario que examina ahí en El País, hablando del tema del euro, que luego me referiré, pero el problema de fondo que hay es, fijaros bien, cuando surge Maastricht, ¿sí? ¿Estamos llamando de hora? Sí. Entonces voy cortando. Cuando surge Maastricht, todo era convergencia nominal. Todo el esquema era la convergencia nominal que hará condiciones para la convergencia real. Fijaros, desde el 2002, que si mal no recuerdo es cuando llegó el euro, se ha generado tal división interna que se puede decir, sin temor a equivocarse, que el euro ha sido el mayor instrumento de división de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Fijaros bien esa paradoja. Siempre dijimos nosotros, en los años 90, Anguita se encargó de decir eso, pero lo dijo Juan Francisco Martín Seco, lo dijeron mucha gente que estaba por nosotros en aquella época. Y le dijimos, el tipo de construcción europea que se está haciendo divide a Europa y la hace imposible. Y dijimos, el euro sin un Estado detrás, es decir, sin un Estado que se llame Estados Unidos de Europa, el euro será un Frankenstein, un desastre. Esto lo dijimos. La gente, y ha sido en 10 años, en menos, en 7 años, 8 años. 8 años. O sea, la divergencia entre un norte rico, poderoso, acreedor, exportador, diga lo que tiene que hacer. Toda la Unión Europea está esperando la resolución del Tribunal Constitucional de Karlsruhe para ver si efectivamente es constitucional o no cualquier norma de la Unión Europea. En España ni consultan nuestro Tribunal Constitucional. Pero en España hay un concepto, en Alemania hay un concepto de soberanía, de pueblo, de cultura, de nación, de Estado, que no se va a disolver, ni va a consentir que haya un poder por encima de Alemania. Así de simple. Así de simple. Entonces, pensar que va a haber un proceso constituyente europeo donde todos los europeos vamos a votar a una asamblea constituyente y de ahí saldrá una constitución
donde diremos somos todos hermanos y somos de la misma nación. Eso es no tener ni pajoletaridad. Pero eso ha sido muy grave porque eso ha estado detrás de muchas de las ensoñaciones que ha llevado la construcción europea. No es solo que Roma es ladrona, es que es ladrona Madrid. Y al final, ¿qué está ocurriendo? Que cuando se dice sálvese quien pueda, todo el mundo intenta salvarse sin ningún proyecto colectivo. Hay una periferia de Europa que se llama España. Eso nos conduce al subdesarrollo, nos conduce a que no tengamos calidad de vida, no tengamos derechos sociales, no tengamos derechos laborales, no tengamos derechos sindicales. Eso es lo que está ya, no es una ensoñación, está ya. ¿Cómo le damos vuelta a eso? Pues construyendo otro proyecto de país. Ahí es donde viene la revolución democrática. Yo quizás la mejor manera de explicarlo, que puede ser contradictorio, es Túnez. Yo he estado ahí. Y bien, y es un proceso complejo, está por el islamismo, si sabemos si el islamismo es moderado o no. Pero yo te voy a decir, Alfredo, como tú y yo tenemos casi la misma edad, una cosa que es una percepción sentimental. Luego hablo de política. Cuando yo veía a los jóvenes en las calles, con el desprecio que miran a la policía y con la autofilmación que viven cada día esos jóvenes en condiciones muy duras, dije, joder, lo que nos perdimos en la transición democrática, Alfredo Tuyo. Toda la transición cagao, con la amenaza de un golpe militar. Y qué diferente es echar todo a un dictador. Que el dictador sea capaz de organizar su sucesión. Y que todavía está ahí la sucesión. Ese clima psicológico, esta idea es el paso de algo fundamental, sin el cual no hay nada, ni democracia, ni socialismo, ni nada. Que pasar de ser un súbdito acojonado, como vamos a ir nosotros, después de una terrible guerra y sobre todo de una terrible posguerra, a decir, la democracia ha llegado y la hemos traído nosotros. Y ahora, a mirar para atrás. Y los veían los jóvenes. Bueno, pues, ¿qué es lo que yo creo que es una... ¿Por qué se habla de revolución democrática? O revolución de las mayorías. O que haya poder ciudadano, o que la gente puede. Porque para muchos de nosotros, el lado más triste, pero a su vez más nefasto políticamente de esto es que nos convierte en objetos de la historia a los ciudadanos. Es decir, la crisis nos está convirtiendo en pacientes de una enfermedad gigantesca que no nos deja vivir, ni respirar, por eso ni participación democrática. Y dentro de poco a alguien se le ocurrirá que hace falta un salvador, que puede ser hasta un militar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por eso la clave, en un momento donde la gente nos cuenta que es como un tornillo de una maquinaria, que no vale nada, que no valemos nada, que nadie cuenta con nosotros, que somos un cero a la izquierda, que se ríen de nosotros, que nos chulean, que nos mangonean, que nos roban en la cara, que se hacen planes de pensiones, que te cagan los mismos que han llegado a esta crisis, que se lleva el presidente de Banesto 88 millones y le han salvado de ir a la cárcel el compañero Zapatero. Joder, el compañero Zapatero. Bueno, ante eso, o ilumina la idea de que los que nada tienen, algo quieren ser, y de los que no tienen, quieren ser poder, y que poder se construye organizando, que poder se construye saliendo a la calle, que no estamos condenados a ser una mierdecilla en un gigantesco estercolero. Eso es la revolución democrática. ¿Qué? Somos los ciudadanos
y en democracia nosotros mandamos. ¿Y cómo se manda en democracia? Se manda fijando las reglas que quieren la mayoría. Y esas reglas que quieren la mayoría se llama Constitución. Cambiamos esta Constitución. Y el pueblo soberano define cuáles son su futuro como país. Y le dice a la gente si quiere o no la sanidad privada. Y le dice a la gente si considera que los derechos sociales son derechos fundamentales garantizados por el Estado, incluido y sobre todo la sanidad, la educación y los servicios públicos. Que tú puedas demandar al alcalde de tu ciudad si no tiene una vivienda. Estamos hablando de eso. O a la compañera demandarla también. Claro. Es que es muy importante. Ese es el cambio de mentalidad. Y eso lo estamos viviendo. Y lo hemos vivido en Ecuador. Y lo hemos vivido en Venezuela. Y lo hemos vivido en Bolivia. De pronto, la gente que nunca votaba, por eso siempre ganaba la derecha, dijeron que habían que votar. Y además, votaban bien. También que se cabreaban la élite dominante. ¿Y qué votaban? Pues lo que estamos pidiendo aquí. Lo del socialismo del siglo XXI fue mucho después. Todo empezaron por resistencia popular, por lucha, con muchos muertos, la lucha por el petróleo, por el agua, por los recursos naturales. Pero al final la gente lo que quería era, primero, que la gente quiere llevar a efecto lo que dicen todas las constituciones, que la soberanía popular reside en el pueblo. Pues dicen, pues que se lea, mandamos. Y os destituimos. Poder destituyente. Segundo, queremos que para vivir dignamente tiene que haber una satisfacción social y política de las necesidades básicas de las personas. Todas las personas tenemos necesidades básicas, sin las cuales no somos personas. Una de ellas es la vivienda digna, tener un empleo, tener un ingreso y tener las necesidades cubiertas. Y la tercera cosa es, y tú Estado, y tú político, lo tienes que llevar a efecto. Y si no, te echan. Eso es lo que ha pasado en América Latina. Pero eso, compañeros, no es que se tan lejos. Eso fue la Revolución Francesa y eso fue la lucha de este pueblo, del pueblo español, durante todo el siglo XIX. Desde las Cortes de Cádiz hasta ahora. ¿Y dónde estaba el problema? El cochino problema. Nuestras clases dirigentes, que son una mierda inmensa. Nuestros dirigentes económicos, nuestros dirigentes empresariales, la monarquía de los Borbones, corruptos, inmorales, no han hecho nada bueno por este país, más que robar. Los Borbones no han hecho otra cosa que robar. Y el único que intentó hacer algo, un poco más, le quitan el trono, que fue Carlos III. La rebelión contra Esquilache, se llama. Entonces, compañeros, tenemos que tener claro que el primer objetivo de la revolución democrática es liquidar a las clases dirigentes de este país. Son traidores, no quieren al pueblo, están contra ellos, abusan de nosotros. Eso para mí ha sido el mayor pecado de la transición. Que eso lo teníamos claro todo en el año 70. Que mientras que estuviera mandando botín, seremos todo un botín suyo. Es así. Entonces hay que quitarle los bancos, expropiarlo. Pero si al final tenemos que salir a salvarlo, por favor, ¿qué negocio tan malo este? Cuando ganan,
se los llevan. Y cuando pierden, también se los llevan, pero pagado por nosotros. Y encima dicen que creen en la libertad de mercado y la libre competencia. Cuando los alemanes vinieron aquí a prestarnos dinero, no lo hicieron por gentilhombres, lo hicieron porque tenían un beneficio, ¿no? Pues chicos, no estamos en la libertad de competencia, que la deuda la paga, por ejemplo, tu puta madre. Es que si no es así, la gente no te lo va en serio. Y yo creo que muchas veces hay que hablar con verdad. O se dice la verdad, o no estamos equivocados. Pero al final, termino. Esto es muy simple, compañero. Tienes 15 minutos, no, ni 15 ninguno. Yo me voy a dejar ya. Ya estoy llegando ya a meterme con la madre de la Merkel. Y estas ya son palabras mayores. Y además, sobre todo, porque además yo soy de cultura alemana. Casi todo lo que me interesa en este mundo o es francés o es alemán, o italiano. Entonces, no tengo ninguna germanofobia, para nada. Pero quiero decir muy simple. Esto depende de nosotros. El día que los españoles y españolas, o catalanes, o vascos, o valencianos, o hasta algeneses, se den cuenta que el juego que hay, que se llama política, que se llama democracia, consiste en una cosa muy simple, que es partir de la idea que los de abajo mandan y que la legitimidad del sistema es que los de abajo mandan. El día que los de abajo tomen nota del asunto y digan, aquí queremos mandar nosotros, en ese momento van a empezar a pensar que el régimen no es bueno que esté basado en la legitimidad popular. Porque es eso, siempre ha sido eso. Por eso la democracia siempre ha estado contra el capitalismo. Siempre ha sido anticapitalista. Y la democracia y el socialismo no tienen muralla china en medio. Es que si se te ocurre decir que los que mandan son una mierda y queremos mandar nosotros porque somos más y porque somos los de abajo y porque la riqueza la creamos nosotros, esa pequeña idea es una idea muy subversiva, que no siempre la Santa Madre Iglesia la ha valorado. No siempre la ha valorado. Por eso siempre hay un soberano por encima de él, que era el soberano de verdad, que no era Dios, sino su representante en esta tierra, que es el Señor Papa. Ese sí que es el soberano. Nos han pasado varios siglos de guerra por a ver si eso era verdad o no, y todo el protestantismo, fijaros si llevamos ahí cosas. Entonces, ante esa, está ese, como diría aquella película, ante ese negocio, ahora lo que se trata es de otro negocio, que es que los de abajo se den cuenta que el sistema funciona porque ellos le meten una papeleta cada X tiempo en una urna. El día que metan la papeleta justa en el momento justo y B, que crean que la democracia es salir a la calle y ejercerla cada día, la democracia de la vida cotidiana, en ese momento el poder del sistema aparece desnudo. Y es el momento para iniciar nosotros las transformaciones sociales. Porque al final, aquello de socialismo y barbarie era una cosa bastante clara. ¿Por qué digo esto? Porque en los escenarios previsibles que uno puede tener en la cabeza, hasta las personas que se dedican a eso, de buena voluntad, sin grandes nociones políticas y económicas, te dicen que este modo de vivir, producir y consumir no es mantenible. Y que seguimos dándole vuelta a las cosas y no cambiamos. Pero al final, si tú no cambias, te van a cambiar. Y espero que no nos ocurra a los dinosaurios, porque esto de la naturaleza es un sistema. Yo creo mucho en la hipótesis Gaia, ¿no? Y entonces cuando hay un ser dentro de la naturaleza que empieza a tocarle las narices a la naturaleza, pues la naturaleza siempre tiene algún mecanismo para expulsarlo. Entonces, esperemos que por lo menos cuando nos expulsen habiéndolo vivido. Bueno, en nombre del Frente Cívico, la Asamblea Local del Frente Cívico de Somos Mayoría, darle las gracias a Manolo, que viene de Valencia, viene sin parar, mucho sufrimiento, vive en el tren, me ha dicho cuando lo traía para acá de Lengara. Eso se arregla con una buena cervecita. Claro que vamos ahora.
Muchas gracias.